puede medir el nivel de su fe. Y salió el varón hacia el oriente, llevando un cordel en su mano, y midió 1000 codos, y me hizo pasar por las aguas hasta los tobillos. Amados hermanos, esperamos que a través de esta serie de prédicas del connotado evangelista de renombre internacional, Reverendo Dr. Gerald Lee, logre alcanzar el nivel perfecto de fe para llegar a la Nueva Jerusalén. El pasaje bíblico de hoy, Ezequiel capítulo 47, versículos 1 al 5. Me hizo volver luego a la entrada de la casa, y he aquí aguas que salían de debajo del umbral de la casa hacia el oriente, porque la fachada de la casa estaba al oriente, y las aguas descendían de debajo hacia el lado derecho de la casa, al sur del altar. Y me sacó por el camino de la puerta del norte, y me hizo dar la vuelta por el camino exterior fuera de la puerta, al camino de la que mira al oriente, y vi que las aguas salían del lado derecho. Y salió el varón hacia el oriente, llevando un cordel en su mano, y midió 1000 codos, y me hizo pasar por las aguas hasta los tobillos. Midió otros 1000, y me hizo pasar por las aguas hasta las rodillas. Midió luego otros 1000, y me hizo pasar por las aguas hasta los lomos. Midió otros 1000, y era ya un río que yo no podía pasar, porque las aguas habían crecido de manera que el río no se podía pasar sino a nado. Éxodo capítulo 20, versículo 14. No cometerás adulterio.
Amados hermanos en Cristo y estimado público, tal vez a alguno le haya pasado esto. Es un día muy soleado y tiene que acudir a una cita muy importante. Se viste y sale de casa en dirección a la reunión, pero justo al salir se da cuenta que tiene una mancha en su traje. Dentro de la casa no se había dado cuenta de eso. Sin embargo, a la luz del día puede ver la mancha. Pero como todavía tiene tiempo para cambiarse y llegar a la cita a la hora, no se molesta ni se contraría. Sin embargo, el día en el que el Señor lo llame a su presencia será diferente. Apocalipsis capítulo 19, versículos 7 y 8 menciona: «Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos». Hermano, deberá vestirse con lino fino para participar en el banquete de las bodas del Cordero y encontrarse allí con su novio, el Señor. Escuche bien esta parte del pasaje: y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Hermano, cuando el Señor retorne en el aire, la luz de su gloria resplandecerá. Imagine que en ese instante usted se percata que su vestidura de lino no está tan limpia como la de otros. O suponga que otros creyentes han sido arrebatados en el aire y usted no tiene su atuendo de lino fino blanco. ¿Se imagina? ¡Qué tragedia! En ese momento ya no podrá preparar su vestimenta de lino fino, ni limpiar la que ya tiene, si es que la tiene. Ahora mismo, Dios Padre está derramando su luz en su corazón para que, a través de su palabra y de la voz original, prepare con anticipación su vestidura de lino fino, limpia e impecable. Lo animo a que en este instante compruebe si en su corazón todavía hay manchas de pecado. Deberá saber lo limpia que está su vestidura, esto es, su corazón. Y si se percata de alguna mancha de pecado, espero que lo pueda limpiar lo antes posible con el agua pura, que es la palabra de Dios. Deberá confiar en Dios y orar con todo fervor a fin de remover esas antiguas manchas o marcas con el fuego del bautismo del Espíritu Santo. La voz original lo ayudará a encontrar esas manchas en su vestidura, a saber, en su corazón, y asimismo lo ayudará a limpiarlas y hacer de su corazón uno nuevo. Espero que confíe en la voz del Espíritu Santo y prepare su vestimenta de lino resplandecientemente blanca e impecable. Es mi oración que con esa total seguridad pueda con plena confianza permanecer al lado del Señor. Amados, en la prédica pasada comenzamos a ver las diferentes clases de libertinaje sexual, tal como es el adulterio. Hermano, cometer adulterio es un pecado gravísimo. Ahora bien, libertinaje o inmoralidad sexual se refiere cuando personas no casadas entre ellas mantienen relaciones sexuales fuera del matrimonio. En forma general, podemos clasificar ese tipo de libertinaje sexual en dos grandes categorías. La primera es cuando uno de los cónyuges no es fiel en el matrimonio, sino que tiene relaciones sexuales extraconyugales. Ya hablamos de esto en la prédica pasada. Ahora bien, a veces se puede presentar el caso en el que se puede pecar porque no conoce bien la palabra de Dios. Aquí me estoy refiriendo a los que se divorcian y luego se vuelven a casar. Hay muchos casos así, personas que se divorcian y se vuelven a casar. Les pido, por favor, que presten mucha atención. Los líderes deben entender este tema claramente para que así puedan dar la correcta consejería a los hermanos de su célula o distrito. Hoy en día, muchos son los que se divorcian y se vuelven a casar. Incluso creyentes optan por esta alternativa que no es la voluntad de Dios. Uno de los casos de adulterio es precisamente cuando alguien se divorcia y se vuelve a casar porque no conoce la voluntad de Dios sobre
este tema. La Biblia claramente menciona la voluntad de Dios respecto del divorcio. Sin embargo, ¿qué es lo que sucede en la actualidad? Incluso los cristianos ignoran ese mandato de Dios. En el capítulo 10 del Evangelio de Marcos, a partir del verso 2 en adelante, los fariseos, para probar al Señor, le preguntan si estaba permitido al hombre repudiar, es decir, divorciarse de su mujer. De acuerdo a la ley de Moisés, el hombre podía darle carta de divorcio a su mujer y decirle que se vaya de la casa. Ahora bien, ¿qué respondió el Señor? En Marcos capítulo 10, versículos 5 al 9, el Señor enfatiza la santidad y la estabilidad y permanencia del matrimonio. Y dice así: y respondiendo Jesús, les dijo: por la dureza de vuestro corazón os escribió este mandamiento, pero al principio de la creación, varón y hembra los hizo Dios. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino uno. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. En otras palabras, el Señor recalcó que el divorcio no es la voluntad de Dios, es decir, que una vez casados ante Dios, la unión del matrimonio no se debe disolver. Los que en verdad tienen fe deberán considerar y cuidar a sus esposas como a su propio cuerpo, tal cual lo señala la palabra. El Señor también les habló a sus discípulos de este tema, es decir, del divorcio y de volverse a casar. Marcos capítulo 10, versículo 11 y 12 señala: y les dijo, se está dirigiendo a los discípulos. Prosigue el pasaje: cualquiera que repudia a su mujer y se casa con otra, comete adulterio contra ella. Y si la mujer repudia a su marido y se casa con otro, comete adulterio. Es decir, si se divorcia solo porque se cansó de su cónyuge, es decir, sin razón alguna ante Dios, y se casa con otra persona, estará siendo infiel a su ex esposa. Ahora bien, hay causales justificadas ante Dios para el divorcio. La Biblia considera dos causales principales que justifican el divorcio. Únicamente dos. En Mateo capítulo 5, versículo 32, el Señor menciona lo siguiente: pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, escúchelo bien, nadie podrá divorciarse de su mujer a menos que ella le haya sido infiel. Finaliza el pasaje: hace que ella adultere. De acuerdo a este versículo, solo podrá divorciarse si su esposa le ha sido infiel. Desde luego, si en verdad comprende la voluntad de Dios, deseará igualmente perdonar a su cónyuge, aun si le ha sido infiel. Pregunto, ¿acaso no oraría por ella para que sea salva? Eso lo dice Dios en el libro de Oseas. Y el Señor continúa diciendo en Mateo capítulo 5, versículo 32, el que se casa con la repudiada comete adulterio. El Señor dice que si se casa con una mujer divorciada, usted estará cometiendo adulterio. Lo repito, si se casa con una mujer divorciada, usted comete adulterio. Por eso debe saber lo mucho que Dios aborrece la inmoralidad sexual. Recuerde siempre esto. Así que Dios le dice que solo podrá divorciarse si su cónyuge le es infiel. Incluso añade que cometerá adulterio si se casa con una mujer divorciada. Y es que Dios no permite que se case con una mujer que ha sido divorciada por haber sido infiel a su marido. Reitero, Dios no desea que se case con tal mujer. Esta no es mi opinión, es palabra de nuestro Señor Jesucristo, es decir, es palabra de Dios. La semana pasada me enviaron una carta. Se trata de una joven que no cree en lo que predico desde este altar. Tal vez se pregunte, ¿por qué no lo cree? No lo cree, o mejor dicho, no lo quiere creer porque vive en el pecado y en la inmoralidad sexual. Fornica y no cree que eso sea malo. Por eso no le agrada escuchar lo que digo. La irrita, pero en el fondo la asusta porque sabe que al final irá al infierno. Pregunto, ¿acaso
¿Lo que yo digo viene de mí? Claro que no. Lo que se predica desde este altar es palabra de Dios. Yo solo me limito a transmitir el mensaje del Todopoderoso, del Eterno. Ahora bien, sea que me haga caso o no, la palabra de Dios seguirá siendo palabra de Dios. Y usted estará pecando. No es que yo señale lo que es correcto o incorrecto de hacer. Si la palabra de Dios dice que lo que está haciendo es pecado, entonces es pecado. Y si Dios dice que es inmoralidad sexual, es inmoralidad sexual. Si este pasaje se aplica a su vida, quizás tenga miedo o se pueda desalentar. Ahora que ya sabe y conoce la voluntad de Dios, le digo de todo corazón, arrepiéntase, pero arrepiéntase de verdad y Dios lo perdonará. No estoy predicando esta serie de mensajes para condenarlo ni para señalarle sus pecados. Lo estoy haciendo para que ahora mismo se ponga a cuentas con Dios y así no habrá ningún obstáculo que impida su salvación. Pregunto, ¿qué pasaría si no predicara esta palabra por no herir los sentimientos de algunos o porque esta clase de mensajes no es del agrado de otros? Repito, ¿qué pasaría con ustedes y en especial con los nuevos creyentes? ¿Qué diría Dios de mí? ¿Me diría que soy un obrero o pastor asalariado? Hermanos, la segunda causal para el divorcio es cuando usted puede perder su salvación debido a su cónyuge. Es decir, que por causa de su esposo o de su esposa, usted puede dejar de ser salvo. Primera de Corintios capítulo 7, versículos 15 y 16 menciona: pero si el incrédulo se separa, sepárese. Pastores, líderes, deben entender esto muy bien y así podrán ayudar a sus miembros. Creo que anteriormente ya les he mencionado este caso. Una hermana me escribió una carta. Su esposo la golpeaba constantemente. Incluso la había llegado a amenazar con un cuchillo. Hasta ahora lo hace. Ahora bien, ella no se había divorciado porque un pastor le había dicho que divorciarse es pecado y que no debía hacerlo. Los que la conocían le decían que debía divorciarse. El marido le prohibía asistir a la iglesia, amenazaba su vida y la golpeaba. Y esto lo venía haciendo por años. No recuerdo exactamente por cuánto tiempo. Creo que fue por 15 o 17 años. Esta mujer aún vive en ese calvario. Debido a un mal consejo, todavía sigue viviendo esa vida miserable. Por eso, deben entender bien la palabra de Dios y así podrán aconsejar correctamente a los hermanos. Continúa el pasaje. Pero si el incrédulo se separa, sepárese, pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso. En otras palabras, si su cónyuge incrédulo ya no desea vivir con usted porque no acepta el evangelio que usted profesa, vive y predica, más aún, si la insulta, le prohíbe venir a la iglesia e incluso le pega o la encierra para impedirle asistir al culto, en ese caso podrá divorciarse para salvar su alma. Escuchen bien esto, hermanos. La primera prioridad para un hijo o una hija de Dios es la salvación de su espíritu. Usted debe ser salvo para ir al cielo. Si no es salvo, irá al infierno. Pregunto, ¿de qué le sirve tener dinero o un buen esposo o esposa si al final va al infierno? Desde luego, la voluntad de Dios es que guíe a su cónyuge incrédulo a la salvación. Ahora bien, no me malentienda, no estoy diciendo que se divorcie por cualquier cosa. Le digo que será mucho mejor si usted evangeliza a su cónyuge. Finaliza el versículo, sino que a paz nos llamó Dios, porque ¿qué sabes tú, oh mujer, si quizá harás salvo a tu marido? ¿O qué sabes tú, oh marido, si quizá harás salva a tu mujer?
Repito, será mucho mejor que con un corazón bondadoso que refleje el carácter de Cristo, usted llegue a tocar el corazón de su cónyuge para guiarlo a los pies del Señor. ¿Se imaginan? En vez de divorciarse, ayudará a su cónyuge a ser salvo. Hermanos y hermanas en Cristo, la voluntad de Dios es que los cristianos mantengan la santidad en el matrimonio, que cuiden y amen a sus esposas como a sí mismos, porque son una sola carne. No obstante, hoy en día muchas parejas toman a la ligera el matrimonio y fácilmente rompen los votos que hicieron al casarse. No se acuerdan que prometieron estar juntos en la riqueza y en la pobreza, en la salud y en la enfermedad. Se divorcian por egoísmo, buscando satisfacer su propia comodidad. Los que concurren al matrimonio presencian y son testigos de los votos que los novios han efectuado ante Dios y ante ellos. Usted ha prometido ante todos ellos vivir, cuidar y proveer a su cónyuge hasta que la muerte los separe. Pero, ¿qué pasa poco tiempo después? Se divorcian buscando, dicen, la felicidad en otro lugar y con otra persona. Y en ese proceso, la mujer se entrega a otro hombre y tiene relaciones sexuales con él. El hombre, siguiendo sus instintos de placer y de lujuria, busca relaciones íntimas esporádicas con otras mujeres. Al final, ambos acaban divorciándose. Hay quienes arguyen que se han divorciado porque su esposa viene a la iglesia, pero la verdad es que mienten. Son infieles a sus cónyuges, tienen aventuras amorosas con otras mujeres y les molesta que aquí se predique contra el adulterio. Esa es la verdad. Al final, prácticamente obligan a su esposa a divorciarse para dar rienda suelta a sus bajas pasiones sexuales. Y lo que una vez fue una promesa de amor eterno se convierte en la triste y desolada realidad de un divorcio o un abandono de hogar. Según estudios estadísticos, en los últimos 10 años, la causal número 1 de divorcios es lo que comúnmente se llama incompatibilidad de caracteres. Antes de casarse, usted no sentía incompatibilidad alguna con su novia porque buscaba siempre complacerla y servirla. Le daba todo lo que su amada deseara. Caminaba si ella quería pasear. No importaba el frío ni el calor que hiciera. Cada uno buscaba agradar al otro. No había discrepancias ni contrariedades. Sin embargo, una vez que se casaron, comenzaron las diferencias y los desacuerdos. El esposo deseaba que lo atendieran como un rey. Quería que todo se hiciera a su manera. La esposa, por supuesto, no cedía ni quería someterse tan fácilmente. A ver, hermanas, ¿es cierto o no lo que estoy diciendo? Y al comenzar la vida en común, empezaron las desavenencias entre ambos. Debido a esas divergencias, comenzaron las discusiones y ya no había una buena relación entre los dos. Eso muestra que en la actualidad el supuesto amor eterno que tanto se juran el uno al otro puede comenzar a enfriarse en cualquier momento. Tan solo pensemos en lo fácil que la generación actual habla y practica el divorcio como una opción válida después de casarse. Ahora bien, pregunto, ¿qué es lo que Dios desea para sus hijos? Es que amen en el Señor a su cónyuge con todo su corazón. Los animo a cultivar esta clase de verdadero amor espiritual y compartirlo en esta generación donde impera la maldad y el pecado. Como les decía, antes del matrimonio se amaban el uno al otro. Ambos deseaban casarse y al final lo hicieron. ¿O acaso los obligaron a casarse? Hermano, cuando alguien se casa debe saber que va a vivir con su cónyuge toda una vida. Si sabe esto, le pregunto, ¿acaso se casaría con alguien a quien no ama? La mayoría se casa porque ama a su pareja, ¿cierto?
Hay varones que muy poéticamente le dicen a su futura esposa que no podrían vivir sin ella. Incluso dicen que se tirarían de un puente si no se casan con su prometida. Hay quienes amenazan así a las muchachas. Hoy en día ya no dicen eso. Ahora bien, si se amaban como dicen que se amaban, pregunto, ¿por qué ahora quieren divorciarse? Yo doy gracias a Dios porque desde que me casé jamás he pronunciado la palabra divorcio. Jamás lo he hecho. A ver, hermanos, les hago una pregunta. Levanten la mano los hermanos que han hecho como yo. Repito la pregunta. Levanten la mano los hermanos que han hecho como yo. ¡Wow! Gracias a Dios que hay muchos como yo. No esperaba que hubiera tantos. Bueno, como decía, desde que me casé, incluso cuando discutíamos, nunca fui violento con mi esposa. Jamás la golpeé. Discutíamos porque en ese entonces no éramos cristianos. Sin embargo, sin importar lo enojado que estuviera, nunca mencioné la palabra divorcio. Yo me casé porque decidí amar a mi esposa. Si nadie me obligó a casarme, pregunto, ¿por qué mis sentimientos iban a cambiar? No deberían cambiar. Amados hermanos, ya les comenté que la primera clase de inmoralidad sexual es cuando una persona casada tiene relaciones sexuales con alguien que no sea su cónyuge. El otro caso que vamos a ver de inmoralidad sexual es cuando alguien soltero tiene relaciones sexuales. Hoy en día la mayoría de los jóvenes ya han tenido relaciones sexuales. Sin la menor intención de casarse tienen relaciones íntimas a diestra y a siniestra. Hermanos, hoy en día el mundo está tan impregnado de tanto pecado que actualmente es algo aceptado y considerado hasta normal y natural que personas solteras tengan relaciones sexuales. La mayoría de los jóvenes piensa que mantenerse virgen o casto es algo anticuado o incluso irrazonable, excesivo o ilógico. Hoy les voy a hablar del caso en el que dos jóvenes que han decidido casarse tienen relaciones íntimas antes del matrimonio. Más adelante les compartiré de otra situación, y es cuando una mujer tiene relaciones sexuales sin ni siquiera tener en mente casarse. La Biblia califica a dicha mujer como una ramera. Pero ahora, centrémonos en el primer caso, es decir, cuando una pareja de jóvenes ha decidido casarse y antes del matrimonio tiene relaciones sexuales. Reitero, ambos desean contraer matrimonio. No obstante ello, Dios no acepta ni tolera que tengan relaciones íntimas antes de celebrarse la ceremonia nupcial.
Hoy por hoy, la mayoría de los jóvenes cree que ser virgen o casto es algo anticuado o incluso irrazonable. Sin embargo, la verdad sigue siendo y seguirá siendo la verdad, a pesar que pasen 1000 años y muchos más. La relación sexual entre personas no casadas es inmoralidad sexual, y eso hará que pierda su salvación. Deuteronomio, capítulo 22, versículos 20 y 21, enfatiza sobre esto. Mas si resultare ser verdad que no se halló virginidad en la joven, entonces la sacarán a la puerta de la casa de su padre y la apedrearán los hombres de su ciudad y morirá. Esta es palabra de Dios. Si una mujer hubiera perdido su virginidad antes de casarse, entonces los pobladores de la ciudad debían sacarla de la casa de sus padres y allí mismo la debían de matar a pedradas. Y lo debían de hacer delante de sus padres porque ellos habían sido los responsables por no haberla criado ni educado bien. Continúa el versículo. Entonces la sacarán a la puerta de la casa de su padre y la apedrearán los hombres de su ciudad y morirá por cuanto hizo vileza en Israel fornicando en casa de su padre. Es decir, no se había acostado con su esposo ni con su futuro esposo. Había fornicado con varios hombres. A esta mujer la Biblia la llama ramera o promiscua porque ha tenido relaciones sexuales con varios hombres. ¿Cómo se le denomina en la actualidad? ¿Prostituta? ¿Cómo se llaman las mujeres que a cambio de dinero ofrecen servicios sexuales? Creo que la llaman prostituta. Finaliza el verso. Por cuanto hizo vileza en Israel fornicando en casa de su padre, así quitarás el mal de en medio de ti. Escuche bien esta parte final. De ese modo limpiarás esa maldad que hay en medio de ti. En los años 60, aquí en Corea, un hombre que se atrevía a traer a su pueblo a una mujer no siendo su esposa era marginado por los vecinos. Era mal visto. Y si, a pesar de ello, continuaba conviviendo con la mujer, los pobladores lo expulsaban del pueblo. Eso fue así hasta los años 70. Sí, los pobladores de la ciudad lo expulsaban del vecindario. Volviendo al versículo. De ese modo, dice la Escritura, limpiarás esa maldad que hay en medio de ti. Eso es maldad, hermano. Hay quienes fornican a placer y luego vienen para que ore por ellos. Me dicen que ore para que Dios los perdone porque, como se iban a casar, solo adelantaron la luna de miel. Es decir, tuvieron relaciones sexuales antes del matrimonio. Hermano, estar de novio no lo autoriza a tener relaciones íntimas con su futura esposa. Todavía no es su esposa, por tanto, no puede ser su mujer. Oficialmente serán marido y mujer cuando contraigan matrimonio ante Dios, ante sus padres y ante sus amigos. Únicamente después de esta ceremonia serán una sola carne, tanto en el aspecto físico, moral, como bíblico. Desde luego, hay algunas parejas que no pueden costear una ceremonia nupcial. No estoy hablando de ese tipo de casos. Hay quienes conviven sin haber tenido una ceremonia de bodas. Otros, debido a la oposición de sus padres, viven juntos lejos de ellos. Hay casos así, pero ahora no me estoy refiriendo a ellos. Lo que digo es que, si puede, al menos haga una ceremonia de matrimonio muy austera y ante Dios y los hombres oficialmente sean declarados marido y mujer. Si son pobres y no tienen para eso, entonces ustedes mismos organicen su propio matrimonio. Si sus padres se oponen al casamiento, pídanle a algún amigo o conocido que sea su testigo en la ceremonia. ¿Será mejor así? Hermano, si usted, por no controlar su lujuria, toma el cuerpo de su novia antes de estar casado, pregúntese si es realmente hijo de Dios.
¿Cómo puede decir que verdaderamente ama a su prometida si no la puede respetar solo por satisfacer su lujuria y pasión sexual? Retomando la prédica, en Mateo capítulo 5, versículo 28, nuestro Señor dijo lo siguiente: «Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón». Es decir, tener relaciones sexuales antes del matrimonio no es una expresión de amor, más bien es un pecado porque es producto de sus instintos carnales de lascivia. En la Biblia podemos ver claramente la voluntad de Dios sobre este tema, en el caso tan conocido como ejemplar de la Virgen María y de José. José no tuvo intimidad con María ni estando comprometidos ni aún después de estar casados, sino solo luego que la Virgen María diera a luz al Señor Jesús. En el contexto actual, se supone que una pareja se compromete para casarse. En el pasado, no se tenía relaciones íntimas cuando se comprometían. Debían esperar hasta casarse. Hace tan solo un par de décadas, en Corea, la conciencia de la gente era mucho más sana que en la actualidad. Era muy difícil que alguien no cumpliera con su compromiso de matrimonio. Incluso no se podían ni siquiera tomar de las manos antes de la ceremonia. Ha habido casos también en los que familias comprometían a sus hijos siendo ellos niños. Eran familias que tenían una amistad ancestral y comprometían a sus hijos siendo aún niños. Y esa promesa se cumplía. Bueno, eso era en el pasado. De acuerdo a la tradición coreana, los novios recién se conocían el día del matrimonio. Pero, ¿qué cosa sucede hoy en día? La mayoría de los jóvenes tienen relaciones sexuales antes del matrimonio. Y lo peor de todo es que no tienen el mínimo sentimiento de culpa por ello. Piensan que es algo normal. Dicen que como todos lo hacen, ellos también lo pueden hacer. Ni siquiera tienen vergüenza incluso de tener hijos y no estar casados. Lo consideran algo sin importancia, cosas que le suceden a todos los días. En estos casos, a pesar que luego se lleguen a casar, para Dios eso habrá sido un pecado. Ahora bien, ¿se imaginan la maldad de algunos que, aún habiendo tenido relaciones íntimas, luego cambian de parecer y ya no se casan? Han pecado ante Dios al haber fornicado y también han traicionado a su pareja mintiéndole. Yo he visto casos así. Parejas que ya se habían comprometido en matrimonio y antes de la ceremonia tuvieron relaciones sexuales y Dios los corrigió. Muchos de ellos contrajeron enfermedades. No obstante, hubo algunos a quienes Dios no disciplinó a pesar de ser cristianos. Medité en esto. ¿Por qué Dios castigó a algunos y a otros no? Y llegué a esta conclusión. Los que pasaron por este proceso de disciplina fueron aquellos a quienes Dios amó. O puede que Dios haya amado a sus padres o que sus familiares han sido siervos o levitas en la iglesia. En todo caso, deben haber tenido un buen corazón. Por eso Dios los disciplinó. A estos Dios amonesta. No se olvide, hermano, que la disciplina es una bendición para llegar al cielo y a la nueva Jerusalén. Si no hubiera reprensión, no podría despojarse de su maldad. Y si no se despoja de ella, no podrá ir al cielo, menos a la nueva Jerusalén. A través de ese proceso de refinamiento, su corazón se purificará. Esta es la finalidad de la disciplina. Por medio de ese perfeccionamiento, toda suciedad y malicia desaparecerá. Hermano, en un verdadero cristiano, el dolor y el castigo tienen siempre una finalidad pedagógica y positiva. Un ejemplo,
Dios amaba mucho al rey David, pero cuando David pecó cometiendo una obra de la carne, Dios lo castigó severamente. Muy severamente. La Biblia narra en detalle la forma tan estricta en la que Dios refinó y santificó al rey. Y eso fue porque Dios lo amaba. Hermano, si Dios lo ama y si, por ejemplo, no viene al culto el domingo, Dios con toda seguridad lo disciplinará. No lo podrá proteger durante la semana. Y esa corrección será la evidencia del amor de Dios. Hermano, usted es disciplinado para que no vuelva a pecar. En este caso concreto, será para que aprenda a consagrar santo todo el día domingo al Señor. Así que, si no viene al culto el día domingo, no se pregunte por qué Dios no lo ha podido proteger durante la semana. Al entender esto, podrá arrepentirse y aprenderá a consagrar santo el día domingo al Señor. Sin embargo, si a pesar de la disciplina usted persiste en su desobediencia, Dios ya no lo corregirá más. Hermano, el castigo es la evidencia del amor de Dios. Es una bendición. No evite la disciplina, más bien recíbala con agradecimiento y gratitud. Entonces se librará de toda carga de pecado y podrá correr más ligero su buena carrera de la fe hacia la Nueva Jerusalén. Hay algunos que procuran eludir la disciplina de Dios. Eso no es bueno. Es mejor, mucho mejor, asumirla con paciencia. Es una verdadera bendición estar a cuentas con Dios. Si rehúye la disciplina de Dios, le podrán sobrevenir otra clase de castigos. Retomando el tema, hay algunas parejas que luego de un tiempo acuerdan divorciarse. No obstante, en la mayoría de los casos, la razón fundamental es la infidelidad de uno de ellos. Más aún, en la actualidad, los jóvenes tan solo en la primera cita o salida ya tienen relaciones sexuales a pesar que no tienen la mínima intención de casarse. Tan solo quieren satisfacer sus instintos y su deseo sexual. Cambian de pareja tan frecuentemente como cambian de calcetines o de ropa interior. Esta es la triste realidad de hoy en día. Así que, aun si alguien le promete matrimonio, no sabrá a ciencia cierta si cumplirá su palabra y se casará con usted. Por eso, deberá cuidar su cuerpo con celo y esmero y no entregarse a cualquiera. Resérvelo para aquel o para aquella con quien se va a casar. No se olvide lo grave que es ante Dios este pecado de fornicación. Termino el mensaje. Amados hermanos en Cristo, hoy en día el mundo está infectado de pecado y la relación sexual que antes era permitida y bendecida por Dios solo y únicamente dentro del lazo sagrado del matrimonio, ahora se ha convertido en un simple medio para dar rienda suelta a la lujuria y a las más bajas pasiones sexuales del ser humano. Es realmente difícil hallar verdadero amor y fidelidad. Es raro encontrar parejas que honren el matrimonio y que se mantengan fieles el uno al otro. Actualmente se da rienda suelta a la lascivia sexual. Las parejas se traicionan unas a otras sin darse cuenta que ese desenfreno los llevará indefectiblemente al infierno. Además, la promiscuidad sexual deriva en muchos otros pecados, pero los que viven en ese libertinaje no se dan cuenta de las consecuencias que tarde o temprano deberán afrontar. El incremento del porcentaje de abortos es realmente alarmante. Hace poco nos enteramos de una terrible noticia de una nación del sudeste asiático, creo que es Tailandia. Cerca de un templo budista se halló aproximadamente 2.000 cuerpos de fetos abortados. Este es uno de los aspectos más degradantes del libertinaje sexual en el que vivimos. ¿Se imagina la tristeza que siente Dios al ver todo esto? Y en la vorágine de este mundo impregnado de pecado, los jóvenes e incluso niñas o colegiales ya tienen relaciones sexuales. Jovencitas que por corresponder o ceder ante la insistencia de su enamorado resultan embarazadas y luego abortan o, en el mejor de los casos, dan a luz el bebé y siendo aún adolescentes tienen que convertirse en madres solteras. Dejan de estudiar o huyen de sus hogares y todos sus sueños se desmoronan, se van al tacho. Hay muchos de estos casos. Igual, hay miles de madres solteras. Todas ellas han tenido que dejar de lado sus sueños, mientras que otras de sus compañeras han acabado la universidad y se han graduado como profesionales. Hay otras jóvenes que incluso se prostituyen para pagar sus estudios. Así está el mundo de hoy en día, jovencitas que venden sus cuerpos para proseguir sus estudios.
Repito, niñas que por haber abortado o porque las han abandonado, dejan el colegio o huyen de sus hogares. Algunas de ellas crían solas a sus bebés, pero ni económica ni socialmente les es fácil hacerlo. En esa situación hay quienes dan a sus hijos para que los adopten en el extranjero. Se los dan a gente totalmente extraña. Si al menos tuvieran el mínimo remordimiento de conciencia, lamentarían toda su vida haber hecho eso con su hijo. Sé que muchas lo han hecho porque no han tenido otra alternativa. Sin embargo, déjeme decirle algo. Si tiene algo de conciencia, lo lamentará el resto de sus días. Extrañará a su niño y todos los días llorará por él. Hermano, tal vez se pueda aceptar, jamás justificar esa clase de actitud en un no cristiano. No obstante, es realmente desgarrador y a la vez incomprensible cuando oímos que cristianos hacen lo mismo. Sí, cristianos hacen lo mismo. Para saciar su lujuria y deseo sexual, tientan a otra hermana o hermano de la iglesia, son tropiezo a otros cristianos y no solo pecan ellos, sino que inducen a otros a pecar y a perder su salvación. Los desvían de su camino al cielo. Entonces, alguna enfermedad los tocará y sufrirán por ello. Desde luego, los que recién están iniciando su vida de fe y están esforzándose por despojarse del adulterio y de la fornicación, podrán ceder nuevamente a esa tentación. En ese caso, y solo en ese caso, si se arrepienten completamente y dejan de pecar, Dios los perdonará porque Dios es amor. Dios sabe y conoce el grado en el que el pecado ha manchado y se ha impregnado en el corazón del ser humano. Por eso, a pesar que pueda cometer ese pecado debido a su débil fe, en su proceso para despojarse de toda esa maldad, Dios no lo castigará inmediatamente, tendrá paciencia, esperará y esperará. Sin embargo, si ya sabe la palabra y conoce la verdad, toda impureza sexual le será considerada como pecado. Y si es un líder de la iglesia y comete esta clase de pecado, la situación será completamente diferente. Más aún, si continúa cometiendo esa clase de iniquidad, eso será un pecado de muerte y difícilmente Dios lo perdonará. En la próxima prédica me referiré otra vez a este tema cuando comparta los pecados que conducen a la muerte. Aleluya. Dios Todopoderoso de amor, pon tu mano sobre todos los hermanos que están recibiendo con fe esta oración que trasciende el tiempo y el espacio a través del satélite, la televisión, el internet o que le están escuchando por radio o por cintas de audio en todo el mundo. Pon fe en sus corazones para que puedan creer en ti y se despojen de todo pensamiento negativo y toda duda. Líbralos de toda prueba y aflicción. Quema con el fuego del Espíritu Santo, de la cabeza a los pies, toda parte enferma, incluyendo toda célula, tejido y nervio, todo órgano interno e intestino. Que la luz de tu Espíritu venga sobre ellos. En el nombre del Señor Jesucristo, ordeno al diablo y a Satanás, a toda enfermedad, germen y dolencia, ¡fuera! Quema con el fuego del Espíritu Santo toda enfermedad incurable y toda dolencia crónica. Que toda enfermedad contagiosa, resfriado y fiebre desaparezca. Protégelos de cualquier tipo de microbio, virus y bacteria. Sánalos de todo tipo de cáncer, incluyendo cáncer al estómago, a la próstata, al pulmón, al hígado, cáncer de mama, cáncer al útero, al intestino y toda otra enfermedad como el SIDA, leucemia, apoplejía cerebral, presión arterial alta y baja, enfermedades cardiovasculares y pulmonares, diabetes, enfermedades propias de la mujer, enfermedad a la tiroides y toda clase de inflamación. Quema con el fuego del Espíritu Santo toda polio, derrame cerebral, artritis y hernia. Que todo tipo de dolor de espalda, de cabeza y toda clase de neuralgia desaparezca. Libéralos de toda epilepsia, autismo, depresión, neurosis y enfermedades mentales y de toda clase de parálisis.
que los cojos y tullidos se levanten y caminen. Restaura la vista y el oído, que los ciegos abran sus ojos, los sordos vuelvan a oír y que los mudos empiecen a hablar. Libéralos de todo tipo de accidente, restaura los huesos fracturados, sana toda quemadura, libéralos de toda adicción a las drogas, regenera los nervios, tejidos y células muertas, revive a los muertos, bendice con hijos a los que no pueden concebir. En el nombre del Señor Jesucristo, ordeno al diablo y a Satanás, al príncipe de la potestad del aire y a toda fuerza del mal, ¡fuera! Todo espíritu maligno, inmundo, de engaño, espíritu de mentira, espíritu de división, de tentación y todo otro espíritu de iniquidad, ¡fuera! Ato a toda fuerza de la oscuridad y de maldad, y que la luz de tu espíritu descienda sobre ellos. Padre, fortalécelos para clamar en oración y dales poder para desechar todo pecado y vivir en santidad, que tengan salud, que sus almas prosperen y que sus familias sean evangelizadas y vengan al Señor. Protégelos de todo tipo de accidente y bendícelos para que tengan una vida de éxito y prosperen todo. Da a los estudiantes sabiduría y perseverancia y pon en sus corazones el anhelo de estudiar y progresar. Guarda sus corazones y pensamientos de todo lo mundano y siembra en ellos un ferviente amor por el Señor. Guarda y protege a todos tus hijos en sus hogares, trabajos y negocios con el fuego del Espíritu Santo. Bendícelos en su entrada y en su salida y en todo lugar a donde vayan, y bendícelos para que puedan prestar y nunca pedir prestado. Dale sabiduría y entendimiento y que sean llenos del Espíritu Santo. Da a todos los ministros la capacidad para llevar a cabo bien sus deberes y que haya también un gran avivamiento en cada iglesia. Manifiesta tus obras para que con toda confianza puedan testificar que Dios les ha respondido. Gracias, Padre, por haber escuchado nuestra oración. Toda la gloria sea para ti. He orado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. ¿Cómo puede medir el nivel de su fe? Amados hermanos, esperamos que a través de esta serie de prédicas del connotado evangelista de renombre internacional, reverendo Dr. Gerald Lee, logre alcanzar el nivel perfecto de fe para llegar a la Nueva Jerusalén. Ahora meditemos en la voluntad de Dios leyendo el pasaje bíblico de hoy. Me hizo volver luego a la entrada de la casa, y he aquí aguas que salían de debajo del umbral de la casa hacia el oriente, porque la fachada de la casa estaba al oriente, y las aguas descendían de debajo hacia el lado derecho de la casa, al sur del altar. Y me sacó por el camino de la puerta del norte, y me hizo dar la vuelta por el camino exterior, fuera de la puerta, al camino de la que mira al oriente, y vi que las aguas salían del lado derecho. Y salió el varón hacia el oriente, llevando un cordel en su mano, y midió 1000 codos, y me hizo pasar por las aguas hasta los tobillos. Midió otros 1000, y me hizo pasar por las aguas hasta las rodillas. Midió luego otros 1000, y me hizo pasar por las aguas hasta los lomos. Midió otros 1000, y era ya un río que yo no podía pasar, porque las aguas habían crecido de manera que el río no se podía pasar sino a nado.